Hola, buenas tardes. Me llamo Vicente, soy enfermero de la unidad de hemodinámica de este hospital y junto con José Manuel Álvarez, que es el otro compañero que no está ahora, hemos preparado esta charla para que conozcan lo que son los procedimientos que hacemos en hemodinámica. Hemodinámica es una subespecialidad médica que inicialmente era diagnosticadora y luego todos los pacientes que se diagnosticaban pasaban a cirugía cardíaca y a otros especialistas, ¿no? Pero desde los años 80 ya la hemodinámica se ha convertido en cardiología intervencionista. Eso significa que no solo diagnosticamos, sino que también intervenimos. Con lo que es la tecnología, como ha ido avanzando, pues todo se ha hecho más minimalista y ya a través de accesos vasculares podemos realizar tareas técnicas que anteriormente había que hacerlo con cirugía cardíaca a corazón abierto. Entonces, todo esto ha avanzado mucho y yo voy a, de alguna manera, hacer la charla pues, en lo que sería la cardiología intervencionista coronaria, que va sobre las arterias del corazón, que es realmente lo que más se realiza en hemodinámica, y luego otra parte que es la que está ahora mismo en auge, que es la cardiología intervencionista estructural, que tiene que ver con la terapéutica, el tratamiento de los problemas valvulares y de cavidades del corazón. Entonces, en principio, pues bueno, como todas las aulas de pacientes, esta información pues, está destinada a familiares, pacientes, cuidadores, profesionales, estudiantes, todos los que quieran conocer un poco lo que es el entorno de la cardiología intervencionista moderna y sobre todo saber qué les va a pasar a los familiares y a los pacientes que se van a someter a este tipo de procedimientos, que lo vamos a englobar pues, en el cateterismo cardíaco. Al final es un cateterismo cardíaco porque todo se va a hacer a través de un catéter. Como introducción, aunque ustedes ya, los que están aquí, que son estudiantes, a lo mejor en las casas igual no lo tienen tan claro, pero bueno, una pincelada de lo que es la anatomía coronaria, que es una de las partes que es la más importante que hacemos en hemodinámica, y entonces, pues bueno, tener en cuenta que las coronarias salen de lo que es la raíz de la aorta. La raíz de la aorta es el comienzo de la gran arteria del cuerpo, que es la aorta, y se conecta al ventrículo izquierdo, a lo que es el corazón, a través de esa válvula, la válvula aórtica. Y en la raíz de la aorta hay varios senos, seno coronario derecho, izquierdo y no coronario, de donde salen las arterias coronarias. La coronaria derecha, que sale del seno coronario derecho, que es la que se ve arriba a la derecha, y esa es única, aunque luego se divide al final de ella pues, en el ramo posterolateral y una descendente posterior. Y esta arteria irriga lo que es el ventrículo derecho. Y luego tenemos, desde el seno coronario izquierdo, sale la coronaria izquierda, que empieza con un tronco común y luego se divide en una descendente anterior y una circunfleja. Y esta es la más importante del corazón, porque además irriga, no solo porque son dos arterias en una, sino que además irriga toda la cara anterior y posterior de lo que es el ventrículo izquierdo. La parte estructural del corazón, también todos conocen, tenemos 4 cavidades y 4 válvulas. Las 4 cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Hay 2 válvulas que son interiores y 2 válvulas que son de salida del corazón. Las 2 válvulas interiores está la válvula tricúspide, que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y la válvula mitral, que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y luego las otras 2 válvulas de salida, una de ellas sale del ventrículo izquierdo, que es la válvula aórtica, eyecta la sangre hacia la circulación sistémica y hacia el cerebro, y luego tenemos la válvula pulmonar, que sale del ventrículo derecho y lleva la sangre hacia la circulación pulmonar, por medio de la arteria pulmonar. Y bueno, ¿qué es un cateterismo cardíaco? Bueno, como hemos dicho antes, es un procedimiento mínimamente invasivo, que inicialmente era diagnosticar, pero que ya ahora mismo tratamos además también las enfermedades del corazón. Mediante la angiografía coronaria, que es la inyección de contraste a través de los catéteres que insertamos en los accesos vasculares, podremos opacificar las cavidades y las arterias, en este caso las arterias, y podremos ver mediante
el monitor que veréis, los monitores que tenemos allí, pues si están ocluidas las arterias, si están estrechas y se pueden reparar. Y luego, además, con la inyección de contraste en las cavidades, pues tenemos las ventriculografías, derecha e izquierda, aortografías, o sea, todo lo que es inyección de contraste en los grandes vasos y en las cavidades, para ver también si hay defectos congénitos o si las válvulas funcionan correctamente o, por el contrario, hay que repararlas. Bueno, ¿dónde se realiza y cómo es un cateterismo? Se realiza en los laboratorios de hemodinámica. En este hospital tenemos 2 laboratorios iguales, como el que se ve en la foto, y hay un tercero proyecto. Como todas las especialidades, la evolución que han tenido, pues lo que tiene que ver con el minimalismo, con lo que es hacer menos daño posible, está teniendo un desarrollo muy grande y ya nos hace falta una sala más. En el laboratorio tenemos un cardiólogo intervencionista, que es un cardiólogo especializado en hemodinámica, 2 enfermeros cualificados, todos solemos hacer el máster que no es oficial, pero no hace falta tenerlo para poder trabajar en hemodinámica, pero es conveniente, y un TCAE que también está entrenado. Y luego utilizamos rayos X, un dispositivo que es un inyector de contraste, los catéteres, las guías y los dispositivos de implante. Los dispositivos, luego os enseñaré algunos. Los dispositivos, el rey del dispositivo en hemodinámica es el stent, que se pone en las arterias coronarias, y luego están los nuevos dispositivos que están saliendo estructurales, que son para las válvulas y otras cavidades y otros cierres de cavidades que hay que cerrar cuando existen esas comunicaciones entre cavidades. Nos hará falta un acceso vascular. Normalmente, como casi todo es coronario, a través de la arteria radial, derecha o izquierda, tenemos suficiente. Para su cierre, ya habéis visto a lo mejor en las plantas, es la pulsera neumática, es la que tenemos en el hospital, que es una pulsera que comprime la arteria durante unas horas para que se produzca la hemostasia. Y si hubiera que entrar por la femoral, que la femoral también, la radial es muy pequeña, 2-4 milímetros, la femoral ya tiene de 4 para arriba, con lo cual si hubiera que implantar algún stent o algún dispositivo un poquito mayor, pues entonces iríamos a la femoral. Y la femoral también se puede cerrar una vez terminado el procedimiento con un angiosil, que es un sistema de cierre de colágeno. Y cuando ya vamos a la patología estructural, que hay que poner dispositivos de gran calibre, estos tienen que ir sí o sí por las arterias femorales y por las subclaves en ocasiones. Y para ello, pues sí que necesitamos cerrar luego con hilos. Hay unos hilos que son los ProGlide, son 2 hilos, los Prostar, que son 4 hilos, para asegurarnos que el cierre de los accesos vasculares es el correcto. Digo todo esto porque luego en el post-procedimiento es lo que más se ve en las plantas, lo que más se ve los pacientes cuando llegan a sus casas, los familiares, que se van a ir con los cierres, que es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Y luego, pues, el arco, la mesa de operaciones, el gran monitor que tenemos para ver todas las imágenes. Ahí a ese monitor se conectan diferentes dispositivos, diferentes aparatajes, porque no solo inyectamos contraste en las coronarias para ver de forma visual cómo están las arterias del corazón, sino que también tenemos otros aparatos, la eco intracoronaria, que se mete por dentro de la arteria y vemos también por eco las estructuras internas, la OCT, que también es una recreación virtual de lo que es por dentro la arteria coronaria, y luego tenemos otros dispositivos también para reparar las arterias que están muy estrechas, muy duras por el calcio, que antes no se podía, y ahora ya tenemos litotricia coronaria, ya tenemos láser intracoronario, aterectomía rotacional y aterectomía orbitacional. O sea, tenemos una serie ya de herramientas que la tecnología ha puesto en nuestras manos y que ya no solamente con un stent y un balón pues podemos arreglarlo, que habitualmente, y ojalá fuera siempre así, pero hay veces que hay que utilizar toda esta tecnología.
Y bueno, el laboratorio es similar a un quirófano, no hay esa severidad en cuanto a la esterilidad, pero sí que el procedimiento es estéril. Es un procedimiento seguro, el cateterismo. También los contrastes cada vez que se van mejorando, de hecho nosotros tenemos el de última generación, que es el que menos daño hace al riñón y el que menos alergias produce. De hecho, yo empecé hace 20 años y de 3 a 4 pacientes de cada 10 tenían náuseas o tenían pues alguna urticaria, algún pequeño problema por el tipo de contraste que habían entonces. Ahora mismo, los últimos que estamos usando, realmente habría que recordar si ha habido algún paciente que ha tenido alguna reacción alérgica o algún malestar, etc. Lo que sí que si el paciente es un enfermo renal, pues se suele prehidratar y se suele pues bueno, reducir la cantidad de contraste que se le va a poner. Y si es alérgico, que lo sabe que es alérgico al contraste, que normalmente es contraste iodado, pues también se le puede premedicar, o incluso si le ocurre algo, que ya os digo que es muy raro en lo que es el laboratorio, pues ya allí tenemos medicación para lo que es la alergia. El paciente se va a tumbar en la cama, lo vamos a desvestir, lo vamos a colocar boca arriba, lo vamos a monitorizar y va a estar despierto. Si está nervioso se le va a poner algo de sedación, pero si no, no hace falta. Solamente los procedimientos estructurales que sí que implican esos dispositivos que son de mayor calibre y que vamos a entrar por las femorales, hay algunos que tienen que estar muy quietos los pacientes y probablemente pues no sea suficiente con la sedación profunda y haya que intubarlos y hacer anestesia general, pero realmente son los menos. Como lo que más se va a ver es lo que es el procedimiento coronario. Realmente es un catéter que va a través de la arteria radial, llega hacia el corazón y allí intubamos lo que es la arteria coronaria que haya que diagnosticar primero y luego tratar, y a través de ese catéter ya se pone un stent o se pone un balón para poder dilatarlo. Puede que el paciente note en ese procedimiento cierta presión al pasar el catéter a través del brazo, porque hay pacientes que tienen las arterias muy pequeñas, también la arteria radial, igual que todas las arterias, tienen pues componentes que reaccionan muy fácil a lo que es un cuerpo extraño, con lo cual tienden a atrapar, hay personas que son muy sensibles y tienden a atrapar el catéter, entonces hay que pues, poner algo más de sedación para evitar eso. Y esas personas puede que noten alguna molestia cuando se entra el catéter a través de la radial. Bueno, entonces el intervencionismo coronario percutáneo, lo que es el intervencionismo cardíaco en las coronarias, la base es la aterosclerosis. La aterosclerosis es ese depósito de grasa que se acumula en el interior de las arterias coronarias y que va a reducir el flujo de sangre que circula, ¿no?, a través de las arterias y va hacia el miocardio. Si ese depósito de grasa se queda estable y no va más y se queda durante el tiempo, probablemente ese paciente puede que tenga algo de angina cuando se estresa, cuando hace ejercicio físico, y a eso pues le podemos llamar una angina estable. Pero en cambio, si esa placa no es estable, tiende a crecer, es vulnerable y termina rompiéndose, entonces sí que se forma un coágulo dentro de la tubería, dentro de la arteria coronaria, y sí que puede ocluir de forma total y abrupta lo que es la circulación coronaria. Con lo cual, a ese nivel donde esa arteria irrigue la parte del miocardio que le corresponde, si es la derecha al ventrículo derecho, si es la izquierda al ventrículo izquierdo, pues va a tener un infarto. En general es un síndrome coronario agudo, y dentro del síndrome coronario agudo pues tenemos la angina inestable, el infarto agudo y lo que es peor, que es la muerte súbita. Se supone que entre un 50 y un 75% de todas las muertes súbitas se producen por trombosis intracoronaria, o sea, por un proceso de una ruptura de una placa dentro de una coronaria. Nosotros en las salas de hemodinámica hacemos urgencias coronarias también, aparte de programar pacientes. Y entonces cuando viene un paciente de urgencias, un código de infarto, de la calle, de un centro de salud, de urgencias, de críticos, etcétera, pues puede ver cómo se ve abajo a la izquierda, paciente con dolor, y que cuando le hacemos una inyección, en este caso es la coronaria derecha, vemos que la coronaria derecha
no, sino que se ve un cachito pequeño, el resto está ocluida, con lo cual ahí hay que pasar una guía, hay que pasar un balón si no se abre al principio y luego ya poner el stent. Y quedaría como se ve en la derecha, ya se abre, se queda abierta toda la arteria y la sangre vuelve a circular hacia el territorio que irriga. Cuanto antes se haga esto, pues mejor, porque todo el tiempo que se pierde con eso cerrado, la zona del corazón donde irriga la sangre, el miocardio, se va a morir, con lo cual ese paciente ya va a ser candidato a largo plazo de una insuficiencia cardíaca, porque el resto del corazón va a intentar compensar esa parte que no contrae, se va a ir dilatando y va a haber pacientes con disfunciones severas, miocardiopatías y unos problemas que a largo plazo, que parece que al principio no son importantes, pero a largo plazo sí, con lo cual cuanto antes se detecta y antes se trata un problema coronario, mucho mejor. Y luego pasamos a lo que está en auge, a lo que realmente pues está, yo creo que revolucionando un poquito lo que es el tratamiento valvular y congénito estructural del corazón en estos últimos años, que es el intervencionismo cardíaco estructural. La reina de todo esto es la TAVI, y la TAVI es, ahora lo explicaré, es un implante, una prótesis valvular aórtica. Recordad la válvula aórtica, que es la que sale, la que lleva la sangre desde el ventrículo izquierdo deja que pase hacia la aorta. La válvula aórtica, cuando se estrecha, y ahí vemos unas imágenes abajo de dos válvulas aórticas, una sonrosadita con sus 3 valvas y la de al lado degenerada, no está tan sonrosada, está calcificada, no cierra bien, tampoco abre bien, y este va a ser un problema para el corazón, porque el corazón inicialmente puede compensar con hipertrofia el vencer esa resistencia que hay a la salida de sangre, pero llega un momento en el que claudica. Entonces hay una tríade de síntomas, la disnea, el dolor. Llega un momento en que el paciente pues, o se le opera o la paciente no dura mucho tiempo por ese motivo. ¿Qué es lo que ha pasado con la estenosis aórtica? Pues que es una enfermedad que tiene una prevalencia del 5% en pacientes mayores de 65 años. Esto supone que con el envejecimiento de la población, pues cada vez hay más. ¿Y qué pasa con la gente muy mayor? Pues que no se atreven los cirujanos cardíacos a operar a una persona mayor, que encima tendrá probablemente otras comorbilidades asociadas a su enfermedad de la estenosis aórtica severa. Con lo cual, pues, ¿qué hacemos con esta gente hasta ahora? Pues tratamiento médico y lo que duraran. En los años 60 empezó la cirugía cardíaca y ahí pues todos los pacientes que podían operarse se operan, y de hecho se siguen operando, y es la técnica de elección para la gente que tiene este problema. Pero la gente que no puede operarse, a partir de los años 80 empezaron un tratamiento paliativo que era dilatando con unos balones de 2-3 centímetros de grosor, e intentaran dilatar la válvula estenótica para permitir que durante unos meses fluyera mejor la sangre y el paciente pudiera sobrevivir ese tiempo. Pero era algo pasajero, con lo cual, hasta que no llegó en 2002, cuando se implantó la primera TAVI, la primera prótesis valvular aórtica, a través de un catéter, os digo, a través de un catéter, a través de un acceso vascular, no se solucionó este problema que afectaba cada vez a más personas. Aquí en el Negrín empezamos en el 2009 y se prevé que con el aumento del envejecimiento de la población, se prevé que cada año puedan incluso implantarse hasta 270.000 TAVIs por año. Aparte, es una técnica que sea alternativa a los pacientes mayores que no se pueden operar. Aparte es que tienes menos infecciones, porque no hace falta abrirte el pecho ni tienes que estar muchos días en una UCI, sino que van directamente a una sala de observación tipo reanimación o tipo URPA, y allí estás 24 horas, normalmente no hay problema, ya pasan a planta, y en planta están unos días hasta que son dados de alta. Con lo cual mejoras la vida de los pacientes, incluso mayores, pero también de los pacientes que se hacen esta técnica cada vez más jóvenes. Hay ya guías de práctica clínica más actualizadas en las que nos dicen que si
ponemos en una balanza la cirugía cardíaca de recambio valvular con el recambio valvular a través de un catéter en hemodinámica, pues son muy parecidos. Con lo cual la edad ha ido bajando. O sea, ya no hace falta que tengas más de 80 años y un Euroscore y unos problemas concomitantes elevados, sino que simplemente, pues si tienes mayor de 65 años y a lo mejor el paciente prefiere hacerse esta técnica, bueno, pues está ahí que estudiándolo con el team, el Heart Team, que es el equipo que estudia cada caso, pues podría hacerse. Esto tiene pinta de que con el futuro, pues como ha pasado con los stents coronarios, que con el futuro pues mucha gente le darán a elegir entre una cosa u otra. En la actualidad, de todas formas, la cirugía cardíaca es la primera elección en una población menor de 65 años, es la técnica de elección. Bueno, entonces, pues bueno, TAVI son las siglas en inglés de implante de una prótesis valvular aórtica a través de un catéter, transcatéter. La realizamos en hemodinámica, mínimamente invasiva, y lo que hacemos es implantar la válvula sobre la válvula nativa. O sea, no hay un recambio al uso, no hay que quitarla, abrir el pecho, quitarla y poner otra, sino la que está se quedará desplazada por la que vamos a poner nueva. Y aparte, hemos hecho también que eso se hace, pacientes que llevan muchos años con una prótesis valvular protésica quirúrgica biológica, si también deja de funcionar, que con los años puede pasar, pues se puede poner una TAVI dentro de esa prótesis. El acceso mayoritariamente es en la femoral, porque la arteria femoral mide más de 5 milímetros, en principio pues es suficiente para los calibres de los sistemas de liberación que llevan dentro, como veremos ahora, la TAVI, y con que tenga una buena arteria femoral es suficiente. Si no hubiera una buena arteria femoral, pues entonces vamos a la subclavia, que también se hace por subclavia con éxito habitual. Y el paciente en este caso ya se hace de forma despierta, o sea, una sedación profunda, el paciente no llega a intubarse. En algunos casos puntuales, por cómo esté el paciente, puede ser, pero la mayoría es una sedación profunda. Entonces, en el mercado pues, hay dos tipos de válvulas, la válvula autoexpandible y la válvula balón expandible. Este es el tamaño real que vemos la persona que está cogiendo con la mano, y el sistema de color azul pues es el liberador, el sistema liberador. Vemos que la válvula es muy grande como para introducirla a través de, aunque sea de la femoral, que es una arteria más o menos grande, pero lo que se hace es prensarla para embutirla dentro de lo que es la punta del catéter, que en la imagen donde se ve la mano con la punta del catéter es donde está dentro metida la válvula. La autoexpandible está hecha de nitinol y el pericardio que se utiliza para las valvas es pericardio porcino, puede ser porcino o bovino. Y pues bueno, al ser nitinol, con el frío, el suero frío y un sistema de carga, podemos hacer que se haga lo más plegada posible y embutirla dentro de lo que es la punta del sistema liberador. Y el sistema liberador ya tiene un French, o sea, un calibre de alrededor de pues, 14 French, que son 5 milímetros, una cosa así, no llega, 4 milímetros y algo, y con eso podemos llegar a través de la femoral a la raíz de la aorta, que es de donde está situada la válvula aórtica, y en cuanto empezamos a liberar la válvula, como es nitinol, el nitinol en frío se puede plegar, pero en calor tiende a recuperar su tamaño original. Con lo cual, en la posición idónea, se suelta y queda ya para siempre. Ya hay estudios que, bueno, pues están durando más de 10 años, porque ya la primera fue en 2002 y hay pacientes todavía vivos desde aquel entonces. Con lo cual, pues bueno, ya los estudios están poniendo en la misma casi balanza lo que es el implante con el quirúrgico. Y luego el otro tipo de válvula, que es la balón expandible, también se utiliza un sistema liberador, pero en este caso es cromo-cobalto. Los velos también son de pericardio porcino o bovino, pero en este caso hay
que crimparla, porque lo que es el metal, el stent que va de metal que lleva lo que es la válvula, el pericardio, hay que crimparla. Hay una crimpadora que, haciendo compresión sobre el catéter, conseguimos, como se ve en la imagen más ampliada de color naranja, esa es la válvula que vemos a la izquierda, es la misma válvula crimpada, plegada sobre un balón. Y por eso se llama balón expandible, porque luego, inyectando contraste en ese balón, conseguiremos, cuando ya esté situada la válvula en lo que es la válvula aórtica nativa, conseguiremos, al inflar el balón, expandirla de nuevo, que coja el tamaño original y colocarla en el sitio. Estamos poniendo en el Negrín sobre 150 TAVIs anuales. Hay hospitales en la península que a lo mejor ponen unos cuantos más, pero somos uno de los hospitales que están pues, más o menos de los que más ponen, ¿no? En la insuficiencia mitral severa sería el siguiente problema valvular que afecta, como dice ya el título, mitral, pues a la válvula mitral. La insuficiencia mitral severa, lo que ocurre es que se regurgita sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Entonces, parte de sangre sale hacia la aorta, desde el ventrículo izquierdo, pero hay parte de sangre que va hacia la aurícula izquierda, con lo cual las estructuras se van dilatando y se van haciendo incompetentes, ¿no? Se van haciendo disfuncionantes. Hay un momento en que, como pasa en la extensión aórtica, que claudican también las personas, entonces los pacientes. Esto puede ser por degeneración de la válvula o un problema valvular, un problema funcional debido, pues, no sé, a una fibrilación auricular, a que se va agrandando la aurícula izquierda, con lo cual llega un momento en que, al agrandarse la aurícula izquierda, la válvula también se agranda y hace que la sangre pues refluya mucho. Esto, el tratamiento médico, pues no suele ser suficiente y la alternativa es la quirúrgica. Hay que hacer un reemplazo de válvula mitral quirúrgico. Lo mismo pasa con la TAVI, que hay pacientes mayores que no son candidatos a operarse, con lo cual ha salido la alternativa de la reparación transcatéter a través de unir los bordes. La válvula mitral, como vimos antes, tiene solo dos valvas, como se ve ahí, solo tiene dos valvas, y cuando se queda abierta por esa degeneración, por ese problema funcional que tiene, podemos también, mediante un sistema que ahora veréis así por encima, que también lo hace la enfermería, también, al igual que la TAVI la montamos los enfermeros, los MitraClip también. Entonces, estos clips, pues conseguiremos, como veréis, juntar las dos valvas para reducir la apertura que hace que haya una regurgitación masiva de sangre hacia la aurícula izquierda. A veces se pone uno, a veces se ponen dos clips, pero con eso se reduce mucho y el paciente puede tener una calidad de vida aceptable. El acceso, en este caso, es por la vena femoral, porque lo que hay que hacer cuando llegas a la aurícula derecha es atravesar el septo para ir a la aurícula izquierda, porque la mitral divide la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, y el acceso es por vena. En la efectividad también ya en estudios, que ya hay efectividad de más de 5 años, pacientes con MitraClip que están vivos, ¿no? Este sería, en esquema, cómo se hace. Una vez ya llegas a aurícula derecha, atraviesas con una aguja transeptal que se llama, atraviesas hacia la aurícula izquierda, y con el sistema que montamos previamente, con el clip en la punta, pues dirigimos ya el clip hacia la válvula mitral, la atravesamos, se abre el clip, se retira, y luego lo que se hace es que, cuando ya por ecografía y tal vemos que está en el sitio adecuado, se clipa, se cierra y consigue, pues, cerrar lo que es la apertura que en principio estaba provocando esa regurgitación. Se pueden poner hasta 2 o 3 clips, he visto yo poner. Otra de las cosas que hacemos en hemodinámica, aparte, bueno, lo de antes también se me olvidó deciros que es un procedimiento que es un poco más delicado, y aquí sí que hacemos anestesia general. Aquí sí que se anestesia a los pacientes, pero antes de marcharse se les extuba sin problemas.
La siguiente enfermedad que también estamos tratando ya en hemodinámica es los ACV, los ictus de origen trombótico, cuyo origen puede ser la orejuela izquierda. La orejuela izquierda es ese apéndice que está en la aurícula izquierda, que en principio no tiene otra función, sino que al mismo tiempo que la aurícula izquierda se contrae para pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues la orejuela izquierda lo que hace es lo mismo, contraerse y dilatarse. Pero cuando hay una arritmia, una fibrilación auricular, y la fibrilación auricular es una enfermedad prevalente en los pacientes mayores de 80 años en un 25%, o sea que hay muchos pacientes que pueden tener este problema, pues ese problema de la fibrilación auricular hace que la contracción de la aurícula izquierda y la orejuela no sea el óptimo, con lo cual la sangre se estanca y llega a ese apéndice a provocar pequeños trombos. Esos pequeños trombos pueden migrar hacia la circulación cerebral y provocar ictus, que sería un ACV cardioembólico, que sería la complicación más grave que podría pasar. En estos pacientes la necesidad de anticoagulantes orales es prioritario, pero también entre que hay personas que no pueden tomar ACOS, no pueden tomar anticoagulantes orales, y otras personas más mayores, pues bueno, esta es una técnica que también permite que pacientes que no pueden tomar esa anticoagulación y han tenido ictus de repetición, pues poderles tratar con éxito. Entonces, se ha demostrado que cerrando la orejuela evitamos que los pequeños coágulos pasen a la circulación cerebral. Al final, el cierre de la orejuela previene el embolismo. También el abordaje es a través de la vena femoral, igual que el de antes, hay que atravesar el septo y pasar a la aurícula izquierda. Y ya en la aurícula izquierda, mediante la guía y un sistema de carga, al igual que lo que vimos antes, esto también es de nitinol, se puede embutir dentro de la punta del catéter, y una vez estamos en la situación, situados en lo que es la entrada de la orejuela, ahí soltar este dispositivo y se trombosa toda la orejuela completa, pero ya no saldrá para afuera lo que es el coágulo, ¿no? En este caso también se está haciendo con anestesia general, porque también el paciente tiene que estar quieto, pero al igual que antes, el paciente se va a su casa, se va de la unidad despierto. Otro más es la tricuspidia, la válvula tricuspidia, que cuando hay insuficiencia tricuspidia, lo mismo que la mitral, en este caso lo único, la diferencia es que son 3 válvulas en vez de 2, pero también es una válvula muy grande, y también pasa lo mismo, se regurgita sangre hacia la aurícula derecha, y la aurícula derecha pues está conectada con la cava inferior, y ahí tienes problemas hepáticos. Esta gente puede aguantar el problema durante unos años, pero llega un momento que también claudica. Entonces, como vemos en la imagen, el 4% de los pacientes mayores de 75 años pueden verse afectados por este problema. Inicialmente mejoran los síntomas con tratamiento médico, pero al final aumenta la mortalidad con la edad y con los años. Y cuando ya es avanzada, la única solución es la cirugía, pero a diferencia de la mitral, la cirugía de tricuspidia tiene una alta mortalidad. Y se ha ideado pues, este otro sistema que es similar al MitraClip, también con un clip se aproximan los bordes para cerrar la válvula tricuspidia y que no haya regurgitación hacia la aurícula derecha, desde el ventrículo derecho. Ahí no hay tantos estudios, no se hace tanto, pero también es un procedimiento seguro y cada vez pues está yendo mejor. Y finalmente ya, el foramen, que es el cierre de esta apertura que hay entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que al nacer tenemos todos, que normalmente se nos cierra a todos, pero que hay personas que permanece abierto. A lo mejor tiene un flap que no termina de abrirse, pero con esfuerzo o lo que sea pueden abrirlo y pasar a la circulación arterial, pueden pasar pequeñas burbujas, pequeños coágulos, y también pueden provocar algún ictus. Con lo cual tenemos el mismo problema que antes, que el cierre de la orejuela, tenemos también problemas de embolismo cardioembólico y ACV. Y aquí lo que se hace es
pues buscar a través de la vena también, subir con el liberador y el dispositivo, buscar el agujero, en lo que es la comunicación que hay, y mediante dos discos, como si fuera un yo-yo, pues uno que se queda dentro de la aurícula izquierda y el otro se queda dentro de la aurícula derecha, se desenrosca y ya se queda para toda la vida, como se ve en la imagen de la angiografía, o sea, de los rayos, ¿no? Como se ve ahí. En este caso el paciente está despierto, no hay ningún problema y está sedado solamente. Y bueno, pues ya solamente queda la parte un poco de enfermería. Vamos a intentar que en este hospital se ponga lo que es la consulta de enfermería en patología cardíaca estructural. Ya existe en muchos sitios de la península, esto incluso en las islas, en la Candelaria, y de alguna manera nuestra consulta, que va a ser con personal de allí de la unidad, pues va a evaluar de forma integral al paciente, va a poder coordinar al equipo que está implicado en estos nuevos métodos de terapia estructural cardíaca, y una de sus funciones es educar también. Va a haber un seguimiento posoperatorio, que es muy importante, gestión de las complicaciones para que el paciente en su casa no se sienta un poco abandonado, y una continuidad de los cuidados. Al igual que pasa con los stents coronarios, que con el tiempo se pueden poner por la mañana y por la tarde desmarcharse los pacientes, pues ya en la patología estructural, sobre todo en la STAVI, que es lo que más se hace, ya hay estudios, sobre todo canadienses y del norte de Europa, que también están dando el alta al día siguiente de poner una TAVI. Con lo cual van a ser también procedimientos que con el tiempo pues van a ser cada vez más minimalistas y cada vez más ambulatorios. Y para eso será muy importante la consulta de enfermería para todo este tipo de pacientes. Básicamente la consulta será presencial 7-10 días antes, donde el enfermero valorará su electro, revisará los accesos vasculares, femorales, subclavia, revisará su medicación, los ajustes que tenga que haber, hay que pedirle sangre por tenerla siempre pedida, las instrucciones que habrá que dar al paciente para su ingreso y qué es lo que se le va a hacer, y se le responderán las dudas. Luego ya habrá 2 días antes una llamada telefónica donde se le recordará y se valorará si todo lo que se le ha dicho lo ha comprendido, confirmando nosotros las pruebas que son necesarias para hacer estas intervenciones y resolviendo sus dudas. El día 0, que es el día de la intervención, normalmente se hace en la planta, se recepciona al paciente, se hacen las comprobaciones de rigor, la preparación que va a tener y el procedimiento en sí, que ya se produce en hemodinámica. En la planta, sobre todo, consentimiento informado, firmado, las ayunas, el rasurado de las ingles, la vía venosa periférica para el antibiótico, sonda vesical si hiciera falta, sin dentadura, sin joyas, sin masaje, una ducha de jabón, una ducha interior antiséptico, y ya en el laboratorio, pues una presentación del personal que va a intervenir, la monitorización completa, tenemos carga preparada con un desfilador, tenemos un polígrafo, o sea, los compañeros que habéis estado hoy allí, pues veis que el paciente está muy encima de él, y los accesos vasculares que ya vendrán rasurados, prepararlos, la analgesia y la sedación si hace falta, en procedimientos que haya que intubar el anestesista cuenta con nuestro apoyo también, y tras el implante, lo que vimos al principio, se cierran los accesos y se ponen los vendajes, se despierta el paciente y pasa a la URPA o a lo que es la reanimación. El paciente sale despierto, como he dicho, está 24 horas en la sala de recuperación, allí en la sala de recuperación se le monitoriza, se le vigila, se le atiende sobre todo a las ingles, lo que es el sangrado y el hematoma que pueda tener, y en planta pues ya empezará ya a deambular, las dietas, la educación que deba recibir y el alta pues en los días próximos. Nosotros ya en la consulta, 2 días después, se hablará de forma telefónica con el paciente y la familia para detectar síntomas tipo mareo, síncope, disnea, también las complicaciones que pueda haber tenido en los accesos, si tiene hematoma, dolor,
y luego habrá una consulta presencial a los 7-10 días próximos, donde ahí ya se preguntará si esos síntomas han permanecido o no los tiene, o si los tiene en ese momento, un electro para compararlo con el basal que hicimos y pues los accesos vasculares, si hay que retirar puntos, se los retiran. Y bueno, una vez ya el paciente se va a ir a la casa, las recomendaciones dietéticas de actividad física, que la dieta cardiosaludable, el ejercicio progresivo según cada persona, porque hay personas muy mayores, la adherencia terapéutica, que eso es muy importante, en prevención secundaria está demostrado que si la gente toma la medicación, hasta un 20% puede disminuir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, incluso hasta un 38% puede evitar la mortalidad si toma sus pastillas. Nosotros tenemos pacientes, ayer tuvimos uno, un código infarto, porque no se tomaban las pastillas. Entonces, cuando pones los stents en el árbol coronario, es importante, por lo menos los primeros meses, las pastillas, para evitar el rechazo, la formación de coágulos dentro del stent, porque el stent necesita tiempo en la coronaria para tapizarse de tejido epitelial y asumirlo el cuerpo. Pero mientras tanto, el tratamiento antiagregante es muy importante. Y no lo hizo, con lo cual se volvió a obstruir por un coágulo y hubo que volverle a hacer el cateterismo para volverle a abrir otra vez la arteria. Por eso es importante la adherencia al tratamiento. El seguimiento, el tratamiento previo que tenía más el nuevo y el plan de visitas que son regulares, porque habrá que revisar esos dispositivos si funcionan adecuadamente mediante eco. Y ya finalizo. Esto es un estudio que se hizo a los 3 años fue de que empezáramos en el 2009 a poner las TAVI, y como vemos es un estudio de calidad de vida, un Euroqol 3D es una encuesta que se hace incluso de forma telefónica, la verdad que está bien para incluso hacer algún trabajo ustedes también, partiendo de una calidad de vida nefasta. El 0 sería la muerte y el 1 sería la calidad óptima. Los pacientes, una vez puesta la TAVI, pues mejoraron y todos estaban situados por encima de 0,6 hasta 0,1. Y las 5 actividades que se suelen también revisar o encuestar, pues todo en rojo es que todos los pacientes habían aumentado de una forma espectacular lo que era la movilidad, lo que era el cuidado personal, lo que eran las tareas diarias, el dolor, todo eso había mejorado mucho. El estado de salud claramente había mejorado. Y esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna preguntita.